Eh, vamos a, vamos a seguir entonces con este programa de esta tarde. Así es que vamos a dar paso a Andrés. Andrés tiene preparado igual algo muy especial para la tarde. Así es que Andrés, tienes tu tiempo. Dejamos este tiempo con Andrés. Bueno, buenas tardes. ¿Me escuchan bien? ¿Sí? Ah, ok. Listo. Hermanos, es un gozo muy grande para mi corazón poderlos acompañar hoy y compartir justo el libro de Efesios. Tiene 6 capítulos y, y sé que estoy compartiendo las enseñanzas junto con el hermano, estoy compartiendo las enseñanzas junto con el hermano Pablo y Oscar. Los domingos, lo que Janet me comentaba es que posiblemente un domingo va a ser 1 o 2 domingos cada maestro, dependiendo del texto que ella nos asignó. Y me parece muy bueno que estén estudiando un libro completo. O sea, definitivamente es mucho mejor para seguir una idea completa, ver cómo están estructurados los libros, cómo se manejan los temas dentro de los libros y cómo no se tuerce a veces ciertos versículos, ¿cierto? Entonces, cuando uno lee los versículos dentro de los capítulos y los capítulos dentro de los libros, entonces tiene una comprensión correcta de la escritura. Es muy importante que eso funcione así. Ayer leí algo muy interesante y es que digamos, la carta a los Efesios no estaba dividida por versículos ni capítulos. Entonces, cuando se leía, tenían que leer toda la carta que se enviaba para comprender qué era lo que estaba hablando el hombre que escribió, ¿cierto? Es como cuando alguien escribe una carta a un amigo, él no empieza en la mitad y trata de adivinar qué venía diciendo, ¿cierto? No mira al final a ver qué estaba diciendo en la mitad. O no mira al principio y después mira al final y en el centro no le importa. Uno mira todo el contenido de la carta. Y eso pasaba con las cartas cuando se entregaban para leerlas en las iglesias. Muchas de estas cartas, incluyendo la de Efesios, son cartas que circularon, le llamaban cartas circulares. ¿Por qué? Porque la pasaban de una iglesia a otra iglesia, a otra iglesia, a otra iglesia. Ustedes saben, o tal vez hemos recordado, podemos recordar, que, que la Biblia no estaba impresa, ¿no? No estaba terminada, solamente estaba el Nuevo Testamento, el Antiguo Testamento, y el Nuevo Testamento estaba siendo escrito por judíos y por Lucas, que aunque no era judío, también escribió para el Nuevo Testamento. Es el único no judío que escribió en el Nuevo Testamento. Entonces eran cartas circulares, cartas que se escribían con el ánimo de que todas las iglesias tuvieran conocimiento de la doctrina, reforzando las enseñanzas que los apóstoles y los profetas habían dado para la iglesia y, y cómo eso y cómo eso era lo que alimentaba al pueblo de Dios en el principio, ¿no? Eran las cartas. Eh, Luego después vino el canon, y el canon, la palabra canon es la medida, y se sentaron los apóstoles con personas muy respetables en la primera iglesia, y ellos aprobaron que eran las cartas que harían parte del Nuevo Testamento, como inspiración divina, ¿no? Esta carta a los Efesios no habla de problemas de la iglesia, no dice que una iglesia en particular, digamos la iglesia que está en Rey Oriente, está pasando por estos problemas. Si usted lee la carta a los Efesios, nunca menciona una iglesia en particular, no habla nada de iglesias y no nombra personas. Eso hace ver que la carta a los Efesios era una carta circular, como mencionábamos, una carta que se compartía con las demás iglesias. Antioquía, Roma y Éfeso eran ciudades portuarias que tenían demasiada influencia en todo el imperio romano, era la ciudad principal.
Algunas personas piensan que la razón por la que Pablo escribe y funda, se puede decir, se creó o fundamentó una iglesia en Éfeso era porque era un lugar estratégico. Como era un lugar de comercio, entonces lo que Pablo pensó es, si yo logro plantar una iglesia en Éfeso, lo que va a suceder es que todos vienen aquí con barcos, con mercancía, de toda la parte de todo el imperio romano, entonces el evangelio se va a expandir más fácil. El evangelio va a llegar más rápido a más rincones por causa de que Éfeso era una ciudad principal, ¿sí? Por decir cómo hacerlo en Quito o hacerlo en Guayaquil, que es una ciudad portuaria, ¿no? Que maneja algo de mercancía que llega por barco. Entonces es fácil que el evangelio se promulgara o se expandiera, fuera más partes si lograba alcanzar una ciudad como esta. Esta ciudad de Éfeso tenía la estatua de la diosa Diana o la diosa Artemisa. Y pues era una estatua de adoración pagana, era una mujer que tenía como una faldita y tenía un arco y una flecha. La llamaban que era cazadora, que era protectora del destino, que encontraban en ella como refugio, como seguridad. Tenía unas jóvenes, la historia, ¿no? La historia pagana, pues, que cuentan. Que ellas tenían unas jovencitas que le servían en adoración a ella. Y bueno, y todo Éfeso tenía seguía esta adoración a Diana o Artemisa, que es la misma. De hecho, en Éfeso había una estatua de 130 metros de largo por 20 metros de alto por 67 metros de ancho de esta diosa. Entonces era una estatua. Cuando uno va a Perú, cuando uno está en Lima, hay una estatua de una virgen que es gigante. Yo nunca he visto una estatua tan grande. Es casi como un edificio de 6, 7 pisos. Y es una virgen que está en una avenida principal de Lima. Se ve desde muy lejos, es gigantesca. Y me hace pensar un poco que esta estatua de la diosa Artemisa o diosa Diana era una estatua que se podía ver desde muchos lugares, ¿no? Ustedes saben, como yo, que el ser humano tiene una tendencia a adorar, ¿no? Nosotros fuimos creados para adorar. Adorar es como rendir nuestra vida, como rendir culto, adoración, como pleitesía, como, como dependencia a algo, ¿sí? Y tenemos una tendencia natural a la adoración porque Dios nos hizo para que le adoráramos a Él. Y cuando los seres humanos no adoran a Dios, van a adorar algo más. Algunos adoran su carrera, otros adoran hasta sus hijos, otros adoran los deportes, otros adoran las riquezas o el carro o la moto, o por chistoso que se escuche, porque cuando lo pierden o cuando no lo tienen, el carro o el noviazgo o todas estas cosas, usted ve cómo se pone la persona, ¿no? Se derrumba y era el objeto de su adoración. Ahora no quiero decir que el hecho de perder uno el carro o la novia o el trabajo, no, uno no pueda sentirse mal, pero diferente es que mi vida dependa de algo, ¿sí? Que se rinde a algo. Entonces, eso pasaba con Diana o Artemisa y estaba en la ciudad de Éfeso, entonces como sabíamos o escuchamos, era una estatua bastantemente grande, era grandísima. Cada carta que nosotros encontramos en el Nuevo Testamento
más que todo las cartas, bueno, las Paulinas, las cartas de Juan y de Pedro, las epístolas. Ellos escriben con un propósito principal y es atacar o solucionar algún problema que está enfrentando la iglesia. No escribían por es que, ay, voy a ver qué escribo, y entonces escribían cualquier cosa. No, sino que ellos veían las iglesias, sabían qué problemas estaban teniendo las iglesias y de acuerdo a los problemas que las iglesias tenían, ellos lo que hacían era escribir para dar orientación, para dar solución y que las iglesias pudieran como remediar sus problemas, ¿sí? Algo parecido podría ser, si conocemos yo sé que es un ejemplo un poco difícil y más por estos días, pero si conocemos a alguien que falleció un familiar, no le vamos a escribir una carta diciendo, ay, lo felicitamos porque usted pasó la universidad. O sea, ay, lo felicitamos porque usted se pudo comprar ese celular. Si la persona perdió un familiar, yo escribo respecto a eso. ¿Cómo consuelo a esta persona de acuerdo a su necesidad? Yo no le escribo cualquier barbarie. O no, es que es para que se distraiga un poquito. No, uno le escribe porque quiere consolarle, de alguna manera orientarle, que puede seguir adelante, que ánimo, que cuenta conmigo. Uno hace todo eso porque la intención es solucionar el problema que hay. Así pasa con las cartas en la Biblia. Tres capítulos, tiene 6 capítulos Efesios. 3 capítulos hablan de las bases que un creyente debe tener. Los primeros 3 capítulos. Y los segundos 3 capítulos habla de cómo practicar esas bases, de cómo ponerlas en cumplirlas, ¿sí? Porque no solamente es decir a las personas qué deben hacer, sino cómo debe hacerlo. Y la carta de los Efesios cumple esos 2 requisitos: orientar, poner bases en el corazón de los creyentes y que estos creyentes puedan practicar aquello que entienden, aquello que se les enseñó. Y no solamente saberlo por saber, sino saberlo para practicarlo, ¿cierto que sí? Imagínese a alguien entrenando fútbol y nunca lo ponen a jugar, ¿cierto? O alguien preparándose en la universidad y estudiando y estudiando y estudiando y nunca ejerce la profesión. Uno piensa, bueno, ¿para qué estudié? Es como difícil, ¿para qué entrené tanto si no me ponen a jugar? Uno entrena se prepara para poder practicar en lo que se ha preparado. Y eso es la carta a los Efesios. El versículo 1 dice, Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. Efesios capítulo 1, versículo 1. Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, a los santos y fieles que están en Éfeso, a los santos y fieles en Cristo, perdón, que están en Éfeso. ¿Llegamos ahí? Ahí está, versículo 1. A los santos y fieles en Cristo que están en Éfeso. Entonces, la palabra Pablo, el nombre Pablo significa pequeño, ¿sí? ¿Te acuerdas que Pablo se llamaba Saulo? Y él era el que perseguía a la iglesia. Y él fue uno de los que consintió, y la palabra consintió, estuvo de acuerdo y estuvo presente en la muerte del primer mártir que fue Esteban. Él estaba ahí. Y la ropa de Esteban, después de que lo apedrearon, se la pusieron a los pies de Pablo. Como lo sacrificamos y aquí está la ropa del muerto. Y era terrible Pablo, ¿no? Saulo. Y luego, en el capítulo 8 de Hechos, encontramos que Jesucristo aparece a Pablo y cambia su corazón, a Saulo, y le llama a Pablo. Entonces, Pablo es pequeño, es un hombre pequeño, y dice apóstol de Jesucristo
por la voluntad de Dios. Esa parte de apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios habla de tres cosas principales. Primero, está hablando que Pablo está diciendo que él pertenece a Jesucristo, porque dice que es apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios. Está dándonos a entender que hay una pertenencia, que Pablo pertenecía ¿a quién? A Jesucristo. La segunda cosa que dice en esa frase, Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, es que Cristo lo había enviado. ¿Sí? Cuando la idea de enviado es la misma idea de un embajador. Nosotros tenemos un embajador de Ecuador en Colombia. ¿Sí sabían? Levanten la mano los que sabían. Yo, pues. Y tenemos un embajador de Colombia en Ecuador, ¿cierto que sí? Y él está enviado con una razón o con un plan o un propósito específico, ¿sí? E encomendado con una tarea específica que nadie más puede cumplir. El embajador en otro país cumple una función siendo colombiano. Un embajador en otro país cumple una función que ningún otro puede cumplir. Y Pablo está tomando para sí mismo, como él pertenece a Cristo, él está tomando esa idea y dice, yo soy embajador. Cuando dice que apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, está reconociendo que es enviado por Dios. La tercera cosa que Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, nos enseña es que Pablo, todo lo que hacía y todo lo que decía estaba delegado por Dios y que toda la autoridad de las cosas que Pablo iba a empezar a decir en esta carta era porque Dios mismo lo había guiado o le había direccionado a hacer. Habían unos líderes judíos que tomaban las decisiones para Israel en el tiempo de Jesús. Estos líderes judíos, el grupo de líderes judíos se llamaban Sanedrín. ¿Cómo se llamaban? ¿Cómo se llamaban? Sanedrín. Sanedrín. Estos líderes judíos se llamaban ¿cómo? Sanedrín. Y el Sanedrín era el que tomaba las decisiones y ellos tenían siempre un enviado. Entonces, ¿qué pasa con Pablo? Este enviado del Sanedrín iba a donde las personas y le decía qué era lo que había decidido el Sanedrín. El Sanedrín era el grupo de líderes de la iglesia y ellos tomaban una decisión y siempre enviaban a una persona que iba con la autoridad del Sanedrín, con el mensaje del Sanedrín y que mirara que se cumpliera lo que el Sanedrín había decidido. Entonces, ejemplo, digamos que había un divorcio entre el pueblo judío. Entonces, el casado, el esposo, da una carta de divorcio a su esposa, pero tenía que ir ante el Sanedrín y dar esa carta. Entonces, estos líderes judíos, llamado el Sanedrín, un grupo de viejitos, ellos cogían la carta, leían, miraban el problema y decían, sí, listo, él se puede divorciar. Entonces, el Sanedrín enviaba a una persona para que hablara con el hombre que puso la carta de divorcio de su esposa y decía, el Sanedrín decidió esto y usted tiene que hacerlo de esta manera y yo voy a estar aquí presente para ver que usted lo cumpla. Y que la esposa, la que enviuda, la que quedaba repudiada, ella pues tenía que irse, había unos problemas legales, pero eso hacía el enviado del Sanedrín. Y Pablo está diciendo que al ser apóstol de Jesucristo, era alguien el cual Dios le encomendaba una tarea y que él iba a velar, a ver que lo que Dios mandaba se cumpliera. Entonces, cuando Pablo escribe Efesios, él lo tiene toda la autoridad. Él sabe que va de parte de Dios, él sabe que es un enviado de Dios, él sabe que pertenece a Dios y que hay un mensaje claro que la iglesia en Éfeso tenía que acatar o cumplir. Entonces, fíjese que en ese versículo 1 de Efesios
tiene mucha riqueza, tiene mucho peso, ¿sí? Esos hombres que enviaban el Sanedrín se llamaban apóstolos. Entonces, el apóstolos era el enviado del Sanedrín. Y fíjese que Pablo dice, soy apóstol. Usa la misma palabra, solo que en español es apóstol y no apóstolos. Le quita la O y la S del original. ¿Ok? Esa es una palabra que se dice transliterada, que no tiene un significado diferente, sino que es la misma palabra, solamente que la ajustan al español. Eso pasa. Entonces, versículo 2 dice, gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. ¿Sí? Es bonito ver cómo Pablo en el versículo 2 dice, gracia y paz a vosotros, porque el único que puede dar gracia y paz a la vida de un ser humano es ¿quién? ¿Sí o no? Digan sí. Sí, Gracias, Magdalena. Yo la estoy viendo. Gracias, Magdalena, por su apoyo. Entonces, él está diciendo gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Entonces, Pablo muestra una característica muy judía y leyendo uno la carta a los Efesios se da cuenta que Pablo tenía toda su enseñanza era judía, que todas sus bases eran judías, él era judío, él se había entrenado para ser un líder judío, que no todos podían porque costaba muchos dólares. En ese tiempo costaba mucho. Todos los niños a los 11 años ya estaban entrenados, entre los 11 y 12 años ya estaban entrenados y sabían mucho de lo que era el Pentateuco, o sea, Génesis, Éxodo, Levítico, Número y Deuteronomio. Algunos creen y dicen que un niño de 12 años podía decirlo de memoria, los 5 primeros libros de la Biblia, de memoria. Recuerden que no habían libros impresos y toda la enseñanza era oral. Entonces los padres desde niños les enseñaban y ellos aprendían. Ellos podían entrar a una escuela de rabinos hasta los 12 años, pero si querían avanzar más les costaba mucho. Entonces la gente o los niños o los padres de los niños que querían que sus niños se prepararan para ser líderes en Israel, entre el pueblo judío, tenían que pagar por su educación muy costoso. Entonces, ¿qué quería decir? Que no todos los niños iban a ser líderes, que muchos iban a tener que dedicarse a profesiones de segunda clase, como era ser pescador o carpintero o ni siquiera recaudador de impuestos porque tenía que tener educación y saber idiomas y algo de matemática. Tenía que tener otros trabajos muy que entre los judíos se veía como trabajos como de bajo nivel, como de segunda clase. Pero el que quería ser líder en Israel tenía que prepararse y pagar. Cuando Pablo escribe gracia y paz a vosotros, él está dejando ver su educación, está dejando ver que él estaba preparado para ser un sacerdote. Porque cuando uno ve su forma de escritura, la forma en la que Pablo escribe, escribe con el ánimo de enseñar como enseñaba un sacerdote o un rabino a sus alumnos. Y muestra cómo Pablo era un hombre judío. La gracia y la paz solamente vienen de Dios, ¿no? De Dios, gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Ese versículo 2 también nos dice que la gracia y la paz no proceden de un hombre. Fíjese que el mundo está buscando un hombre de paz, ¿sí o no? Ay, si alguien lograra inventar la vacuna contra el COVID, eso salvaría al mundo. Ay, si alguien lograra que Israel y Palestina dejaran de pelear, eso salvaría al mundo. Ay, si alguien lograra que Estados Unidos y Rusia tuvieran paz. No, nosotros como cristianos, y nos enseña la Biblia, que la paz y la gracia
proceden ¿de quién? De nuestro Dios, nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Ahora, hay algunos maestros bíblicos a través del mundo que enseñan que ellos pueden orar y yo oro para que en su vida haya paz. Está bien, pero si esa paz viene de Dios, no de la oración de un hombre o de las intenciones de un hombre, que aunque tenga buenas intenciones, no puede traer paz a la vida y al corazón de una persona. Creo que este es un tiempo en el mundo donde todos necesitamos tener paz, pero esa paz no proviene de una solución política, no proviene de que una enfermedad se acabe o encuentren una cura. La paz viene ¿de quién? De Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. De Él viene nuestra paz. Versículo 3 dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. En el versículo 1 también está en Cristo Jesús. En el versículo 3 dice en Cristo. Versículo 4 dice nos escogió en Él, en Él. Y a través de toda la carta de Efesios, pongan mucho cuidado a la palabra en, porque está hablando de en. Es como alguien ponía un ejemplo una vez y decía, es como esto. Acá tengo un borrador, ¿sí? Y aquí tengo una bolsita. Entonces, el borrador está en. ¿Me hago? Está en, incluido, dentro, en Cristo. Nosotros estamos en Él. Y siempre recuerdo esa imagen y me acuerda recordar que nosotros estamos en Cristo. Entonces, versículo 3 dice, bendito sea el Dios y el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Esa palabra bendito quiere decir elogiado o sea reverenciado o digno de adoración. Bendito sea el Dios, elogiado sea Dios, digno de adoración sea Dios, ¿sí? Dios sea reconocido y el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Fíjese que en este versículo 3, y es muy importante que lo detallemos bien para todo el tema que él va a empezar a decir en este capítulo 1. Porque él en este capítulo, en este versículo 3, fíjense en que él no está hablando de salvación. Él no está tocando un tema de salvación, ¿listo? Él está hablando que todos los creyentes tenemos bendiciones espirituales, ¿sí? Las bendiciones materiales, yo pienso que todos las hemos disfrutado, porque son una ñapa. Yo no sé cómo es que, no recuerdo cómo lo llaman en Ecuador. ñapa. Cuando uno compra $1 de pan y le dice, deme la ñapa, entonces le dan un pan más del que merecía, ¿sí? Las bendiciones materiales son eso, son una ñapa, porque lo que realmente vale para nosotros son las bendiciones celestiales. Ahora, fíjese que Dios es bendito, bendito sea el Dios y Padre nuestro Señor Jesucristo, porque nos bendijo. Esa palabra bendijo, fíjese que no está en futuro. Esa palabra bendijo está en ¿qué? Pasado. O sea que ya sucedió. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo. No dice nos bendecirá. Probablemente nos bendiga. Algún día nos va a bendecir. Sino que dice que ¿qué? Ahora
ya fue hecho, ya sucedió. Eso ya ha pasado. Él nos bendijo, escuche la palabra, con toda, toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Entonces, ¿cuántas son nuestras bendiciones espirituales? Piénselo. Nosotros podemos comunicarnos con Dios. Es una bendición espiritual. Nosotros podemos leer la Biblia y entenderla. El mundo la lee y no la entiende. Es una bendición espiritual. La paz en nuestro corazón es una bendición espiritual. ¿Sí? Tener un hogar en Cristo es una bendición espiritual que el mundo no goza. Ver a Dios protegernos y sanarnos emocionalmente, ya sea por nuestros pecados, por nuestras caídas, por nuestras malas decisiones o porque alguien me ha hecho algo malo. Dios puede sanar nuestro corazón. Es una bendición espiritual. Fíjese que la gente en el mundo no puede sanar su corazón, aunque van a psicólogos, a la nueva era, van a la metafísica, van donde el brujo, pero su corazón nunca se restaura. Siguen odiando a los demás, siguen odiando al que les hizo daño, siguen heridos, nunca pueden levantar cabeza y cargan con heridas y dolores por la vida, por toda su vida. Pero cuando nosotros estamos en Cristo, nuestra mente, nuestro corazón llega a un punto de ser sanado. Yo sé que muchos de los que estamos sabemos y hemos disfrutado de las bendiciones, todas las bendiciones espirituales, porque vienen de Él, ¿cierto? Ahora cuando dice en los lugares celestiales en Cristo, o sea que no pertenecen a este mundo. Una bendición espiritual es algo que no es físico, y si no es físico no se puede destruir. No se puede destruir nuestra relación con Dios. No se puede destruir nuestro entendimiento de la palabra. No se puede destruir nuestra vida eterna. No se puede destruir nuestra armonía en nuestro hogar. Porque es espiritual. Si no es material, es indestructible. ¿Ustedes sabían que lo espiritual no se puede destruir? Ahora fíjense que la Biblia dice que las almas de los que no reciben a Cristo van a ser atormentadas por los siglos en el infierno, porque un alma no se puede destruir, es espiritual. ¿Por qué vamos a vivir por los siglos de los siglos los creyentes con Dios? Porque no se puede destruir, porque es nuestro ser espiritual. ¿Me hago entender? Entonces, cuando la Biblia dice que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, es que gozamos de bendiciones que son inmateriales. Y al ser inmaterial, quiere decir que no es físico, y si no es físico, es indestructible. Pablo escribe esta carta porque los creyentes en Éfeso y en mucha parte de Asia Menor, en el tiempo en que esta carta se escribe, tenían mucho miedo del destino. Yo estuve estudiando algo de la cultura en ese tiempo que se escribe esta carta y resulta que muchas personas tenían miedo a los demonios porque sabían que existían, tenían miedo a los demonios y tenían miedo al destino. No sabían qué iba a ser su destino, no sabían cómo iba a terminar su vida, no sabían qué iban a lograr y qué no iban a lograr. Y la gente tenía un temor tremendo al destino. Por eso Pablo escribe lo que escribe. ¿Te acuerdas que yo te dije, si ahí conoces a una persona que murió un familiar, tú no les escribes una carta hablándole de fútbol? ¿Sí? O tú no le escribes una carta a un amigo que murió un familiar y tú le escribes una carta hablándole de que compraste un celular nuevo.
Él va a mirar la carta y va a decir, ¿qué le pasa? ¿Sí o no? O tú no quieres escribir una carta a tu novia hablándole de fútbol y a tu novia no le gusta el fútbol. O sea, ella va a decir, pero se toma la molestia de escribirme una carta que no tiene sentido para mí. Cuando Pablo escribe esta carta y él dice que nosotros somos bendecidos con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, él quiere poner seguridad en los corazones de los creyentes, porque muchos, aunque eran creyentes, aunque iban a la iglesia, tenían miedo del destino. No sabían lo que el destino les iba a deparar. ¿Qué será mi destino? ¿Cuál vendrá a ser mi futuro? Y cuando uno ve la cultura en este tiempo, es curioso que la diosa Artemisa o la diosa Diana de los Efesios, algo que prometía era un buen destino. Cuando usted busca por qué adoraban a esa diosa falsa llamada Artemisa o Diana, es la misma, era porque la diosa Diana y Artemisa, aunque era una estatua y era pagana y era un culto que Dios no quiere, una de las cosas que la gente creía en ese tiempo era que esa diosa iba a asegurarles el destino, un buen destino, y los iba a proteger del mal, porque era una cazadora y andaba con un arco y flecha y ella tenía una buena voluntad. Pero Pablo está diciendo, no, 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 nosotros no necesitamos tener una diosa o una estatua para sentir seguridad. La seguridad que nosotros necesitamos viene del Señor Jesucristo, ¿sí? Y está en los lugares celestiales y son espirituales, o sea, son indestructibles. Yo llevo 20 años de creyente y yo he tenido que pasar por muchas cosas, muchas, y muchas heridas, y muchos dolores, y muchos fracasos, y mucha gente que ha hecho daño a mi vida. Pero he visto a Dios cómo sana mi corazón, cómo vuelve y me pone en el mismo ánimo, en la misma pasión, en volverme a levantar. Yo pienso que ustedes, los más jóvenes, ya han empezado a experimentar algunos fracasos o ya han cargado con unas heridas por traiciones, por dolor, por cosas que pasan, por menosprecio. Y los más grandes, ya tenemos mucha historia y sabemos que uno en la vida pasa por muchas cosas. Pero esas bendiciones espirituales, esas bendiciones que son inmateriales y por ser espirituales que no son físicas, son indestructibles a nuestra vida. Nuestra relación con Dios no se va a perder porque yo dejo de orar. No se va a perder porque yo no leo la Biblia todos los días o porque pequé. Yo lo que tengo que hacer es volver a Él, ir, porque Él ya me ha bendecido espiritualmente. ¿Usted de dónde sacó eso, Andrés? Efesios capítulo 1, versículo 3. Con toda bendición espiritual en los lugares celestiales, acuérdese, en Cristo. Estamos en Él, dentro de Él. Somos parte de Él. Somos el cuerpo de Cristo. Voy a leerles, si quieren, anoten el versículo para que no lo busquen y yo se lo leo. Marcos capítulo 16, versículo 16. Yo se lo voy a leer y ustedes pueden buscarlo más tarde para que no pierdan Efesios, o si tiene la habilidad, vaya pronto sin perder Efesios. Marcos capítulo 16, versículo 16. Porque quiero leerle 3 pasajes de la Biblia. El otro es Hechos 16, 30. Hechos capítulo 16, versículo 30. Y el otro es Juan 3, 18. Capítulo 3, versículo 18. Quiero que los leamos porque ahorita que vamos a tocar el versículo 4 del capítulo 1 de Efesios, quiero que tengamos una idea clara antes de tocar el versículo 4. ¿Sí?
Antes de leer el versículo 4 de Efesios, el capítulo 1, quiero que leamos Marcos capítulo 16, versículo 16, que dice así: el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere, ¿qué dice? Será condenado. Vuelvo a leerlo. El que creyere y fuere bautizado, está hablando de Jesucristo, el que creyere en él y fuere bautizado será salvo, salvo su vida eterna. Mas el que no creyere, ¿qué será? Será condenado. Entonces, ¿de qué depende que una persona sea condenada o que sea salva? Depende de si quiere y si cree en el Señor Jesucristo, ¿cierto? Eso lo está diciendo Marcos capítulo 16, versículo 16. En Hechos capítulo 16, versículo 30, dice así: y sacándoles les dijo: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Aquí es cuando Pablo y Silas están encarcelados y tembló en la cárcel. Ellos estaban cantando a la medianoche y cantaron tan bueno que la tierra tembló y la cárcel se abrió. El soldado se iba a matar porque si un soldado dejaba escapar a los que estaba cuidando, él iba a ser ejecutado. Entonces el soldado iba a matarse y cuando iba a hacer eso, entonces Pablo le dice en el 28, Pablo le camó a Gabo diciendo: no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí, ningún preso se había fugado. Versículo 29 del capítulo 16 de Hechos dice: entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas. ¿Quién? El guardia romano. El versículo 30 dice: y sacándolos, o sea, sacando a Pablo y a Silas, les dijo: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Miren lo que le responde Pablo. Versículo 31. Ellos dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo, tú y tu casa. ¿Qué tenían que hacer para ser salvos? Este soldado, Pablo le dice: cree y serás salvo. ¿Sí? Le dijo que creyera. Entonces, ¿qué necesita una persona para ser salvo? Creer. Recuerde que Jesús también dijo: todo el que viene a mí, yo no lo echo fuera. El que a mí viene, yo no lo echo fuera. Juan, capítulo 3, versículo 18 dice así: el que en él cree, no es condenado, pero el que no cree, ya ha sido condenado porque no ha creído. ¿Por qué qué? ¿Cuál es la razón por la que es condenado? Porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. En estos tres versículos que vemos nosotros, vemos que una persona es condenada es por no creer, ¿sí? Ustedes van a pensar, bueno, ¿y qué tiene que ver eso con Efesios capítulo 1, versículo 4? ¿Qué tiene que ver eso, Andrés? Porque el Efesios capítulo 1, versículo 4 dice, vamos a leer el 3 otra vez: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Recuerde, no está hablando de salvación, está hablando de las bendiciones que ya tenemos por ser salvos. No está tocando un tema de salvación. Entonces, versículo 4 dice: según nos escogió en él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de él. Fíjese que la palabra que usa es según nos escogió en él. ¿En quién? En él. Y ese él que sigue tiene una tilde, quiere decir que está hablando de una persona. ¿Está hablando de quién? De Jesucristo. Está hablando del Señor Jesucristo.
según nos escogió en él. Algunos creen que cuando utiliza esa palabra aquí, escogió, es que Dios escogió a unos para salvarlos y a otros no. Pero eso no es lo que dice la Biblia. Por eso fue que les dije que leyéramos primero Marcos capítulo 16, versículo 16, Hechos capítulo 16, versículo 30 y Juan 3, 18. Porque la Biblia en toda la parte del Nuevo Testamento nunca habla que Dios escogió a unos y a otros no. Pero algunas personas creen que cuando dice aquí, según nos escogió en él antes de la fundación del mundo, está diciendo que Dios escogió que usted fuera salvo y otros no. Entonces, ¿por qué el texto no dice, si fuera así, por qué no dice, y nos escogió por Cristo? O nos escogió por su voluntad, o por su deseo, o nos escogió porque Él quiso, para salvarnos y darnos vida eterna. El texto no está diciendo eso. El texto de ninguna manera está diciendo eso. Está diciendo que nos escogió en, y acuérdese en, ¿qué es? En, estando en Él, nos escogió para que viviéramos santos y sin mancha. Pero a los que están en Él, acuérdese que para llegar a ser de Él o en Él, tenemos que creer, como lo leímos en Marcos capítulo 16, versículo 16, Hechos capítulo 16, versículo 30 y Juan 3, 18. Para llegar a estar en Él o creer en Él o ser de Él, en Él, tenemos que haber creído. Entonces, los que están en Cristo, los escogió, pero para llegar a ser de Él, no es que Dios nos cogió y dijo, este sí, este no, este sí, este no, no. Teníamos que haber creído. Tenemos que creer en Cristo. Si no, mire los pasajes que ya les he dicho varias veces, que ya leímos. Y no es que Dios los escogió por encima de otros. Nos escogió a los que estábamos en Él. ¿Qué dice el versículo 4? Antes de la fundación del mundo. Porque Dios tiene un conocimiento previo de todo. Dios sabía que nos íbamos a reunir hoy por Zoom. ¿O no? Claro. Dios sabía que el Zoom se iba a caer porque Arturo nos iba a sacar. ¡Claro! Y por ese pecado Arturo va a pagar. ¡Claro! Entonces, lo que está citando el versículo 4 es que Dios, antes de que el mundo sea creado, Él tiene un conocimiento de lo que va a pasar, pero no que Él eligió a unos sí y a otros no. Porque entonces, ¿qué pasaría con Juan 3:18? ¿Qué pasaría con Hechos 16:30? ¿Qué pasaría con Marcos 6:16? ¿Qué pasaría con el texto que Jesús dice que todo el que viene a mí yo no lo echo fuera? Si va a escoger a unos porque Él quiere. Nosotros tenemos la libertad de acercarnos a Dios por medio de Jesucristo, por medio de la fe, de una fe puesta en Él. ¿Ok? Entonces recuerde que esa palabra escogió no es la misma palabra que nosotros usamos en español cuando yo digo, yo escogí a Keila. Pudiera ser que yo sí la escogí. O yo escogí comprarme este reloj entre muchos. Este reloj lo compré entre muchos otros, escogí este. Sí, pero no en este texto bíblico, la palabra escogió no cumple la misma función. No es que Dios nos escogió a nosotros sí y a otros no. Es que hay unos que se van a perder. Sí, se van a perder porque no creyeron. Si no, busque Marcos capítulo 16, versículo 16, Hechos capítulo 16, versículo 30 y Juan 3, 18. Por no creer. No fue que Dios los rechazó.
No fue que Dios dijo, a ellos no. No, la persona tiene que creer antes de la fundación del mundo, claro, porque tiene un previo conocimiento para que fuésemos santos y sin mancha. Siempre que lleguemos a un para qué, va a hablar de un propósito. Nos escogió para qué. Entonces, cuando a usted le pregunten, bueno, ¿y usted por qué es cristiano? Ah, porque Efesios 1:4 dice, para que yo sea santo y sin mancha delante de él. Es uno de los propósitos. Por eso cuidamos nuestros ojos, por eso cuidamos nuestra mente, por eso cuidamos nuestro corazón como creyentes. Porque fuimos escogidos para, cuando dice para, es siempre un para en la Biblia, está hablando de propósito. Entonces, siempre que usted llegue a un para en la Biblia, piense, pare, medite, porque va a decir un propósito por lo que viene hablando. Viene hablando algo y va a decir para qué lo viene diciendo. Entonces, nos escogió los que estamos o sea, que elegimos estar en Cristo por la fe, que decidimos creer la salvación, escogió a estas personas que estaban en Él para que fuesen santos y sin mancha delante de Él. ¿Ok? Vamos a dejar ahí. Vamos a dejar ahí. Yo quiero que si ustedes ven que yo voy muy rápido, estoy dando mucha información, me digan, no, Andrés, toca que vaya más despacio porque usted habla muy rápido o cosas así. Pero vamos en el versículo 4 y vamos a parar ahí por hoy porque hay mucho más, pero pues también el limitante del internet y nuestra atención más de una hora fracasamos. Ya uno tiene 40 minutos de atención y no más. Ya el resto empieza uno, ay, no, ya hay mucho tiempo. A mí me pasa lo mismo, exactamente lo mismo. Eh, bueno, vamos a orar y en 8 días vamos a seguir. Quedamos en el capítulo, en el versículo 4. En algunos momentos de la enseñanza, siempre vamos a buscar otros versículos para saber por qué, cómo tenemos que ver el texto. Porque como el capítulo que estamos leyendo, porque como les digo, hay gente que toma el versículo 4 de Efesios y dice que Dios escogió a unos para salvarse y a otros no. Pero entonces el resto de la Biblia, ¿por qué dice que tengo es que creer? Lo que pasa es que se escogió aquí en Efesios, tiene una función muy diferente. Así como la palabra adopción. Aquí en el capítulo 1 de Efesios habla de la palabra adopción y dentro de 8 días vamos a darnos cuenta que la palabra adopción en esta historia de la Biblia, en Efesios, no es la misma idea de adoptar un hijo que no es mío, de tomar un hijo que no es mío y hacerlo mío. No es lo mismo. Acá está hablando de otra cosa diferente. Pero si yo lo tomo así, entonces yo ya tomo otro significado al versículo. Yo ya tomo el capítulo y lo entiendo de otra manera. Entonces hay que buscar, hay veces, un poquito de historia, hay que buscar un poquito a veces del significado de las palabras en el idioma original. Y así uno dice, ah, ya sé por qué lo dice ahí. No, no, si no me lo explica, si yo no lo estudio, yo lo hubiera entendido de otra manera. Entonces es muy, muy, muy importante. Vamos a orar para terminar. Padre, gracias por tu gracia. Gracias por tu Hijo Jesús. Gracias porque tenemos bendiciones espirituales. Eso quiere decir bendiciones que no pueden ser ni robadas, ni dañadas, ni que se acaban, ni siquiera que yo puedo dañar, porque son espirituales. Son bendiciones que están en los lugares más altos, porque dice que están en lugares celestiales cerca de ti, Cristo. Y eso quiere decir que nadie puede ir hasta allá y robarlas, porque me pertenecen a mí, nos pertenecen a nosotros como tus hijos. Gracias, Dios, porque la gracia y la paz provienen solamente de ti, Padre, y de Jesucristo.
y son nuestras. Danos gracia y danos paz en nuestro corazón. Yo te pido, Señor, que tú pongas paz en nuestra vida este tiempo donde el mundo está como loco y lleno de temor e incertidumbre, que no sabe qué ha de ser el destino o el futuro. Así como la iglesia en Éfeso y mucha gente en Asia tenía miedo del destino, del futuro, mucha gente hoy teme del destino y del futuro. Ayúdanos a saber que está en tus manos y está seguro y que nos vas a cuidar. Bendice a mis hermanos en todo Ecuador. Guárdalos, Señor, y guarda también a mi esposa, a mí. Y gracias por bendecirnos. Te amamos, Señor. Y te damos muchas gracias en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Muchas gracias, hermanos.